Llamo al ascensor, se abre y veo a una mujer dándome la espalda con bata y la cinta acá de interna. Y en el siguiente piso, segundo piso, se abre y entra un doctor. Pero cuando él entra hace esto y me dice, tú también la viste. Frontón. Sí. Fuiste al frontón. O sea, gritos de hombres, así como que le acaban de hacer algo que está perdiendo la vida en ese momento. 2 huequitos en la pared y abajo de los 2 huequitos una suerte de grieta y tú Una ves, cara. y tú ves un rostro. Serenazgos de Magdalena Sí. me mandaron que a la espalda del Arco Herrera venga una mujer sin ojos. Aquellas personas a quienes les gusta más el terror y por tanto lo buscan y se exponen a Sí. situaciones de miedo o a historias de terror o ven cine de terror, Sí. esas personas guardan mucho mejor la calma en situaciones de crisis. Se quedan escondidos en un colegio de ruido. Y golpe de 3 de la mañana empieza a escuchar a un grupo de niños cantando en ucraniano. No, Y él se queda como que, ¿qué? Dice, todo estaba oscuro y escucho nítidamente el sonido de pasos frenéticos sobre el pasillo corriendo. corriendo Ah. hacia mi cuarto. Era pequeño, de orejas puntiagudas, y ellos dicen que es un duende. Pero ellos grabaron esto, me dice. Y cuando los perros ladran también es por algo, pues. Está saliendo de las pozas de agua que han construido recientemente. No puedo creerte. ¿Cómo están? Miren, este dato es una locura. ¿Ah? La película El Conjuro, la parte 4, ha hecho en su primer fin de semana de emisión en nuestro país casi 600.000 asistentes. Eso para el mercado peruano es muchísimo. Pero no solo ello, la distribuidora que es la Warner ha anunciado que incluso la preventa, varios días antes de que se estrenara, ya había batido récords en Perú. Nuestro país es, este es un dato, es un facto, es un hecho, el país de Latinoamérica en el que se consume más y hay más pasión por los contenidos de terror, de misterio, de horror, de lo paranormal. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay una persona que ha dedicado su vida a escuchar historias. Él es escéptico también, pero le encanta escuchar historias y las sistematiza. Y tiene un podcast al que le va muy bien, y todos lo conocen a él además, como Doctor Misterio. Juan David Fernández está conmigo. ¿Cómo estás, Juan David? ¿Qué tal? Hermano, no, feliz, gracias por la invitación. ¿He fallado en algo de lo que he dicho? No, está bien. Es tal cual, Sí, ¿no? sí, tal cual. A mí me impresiona mucho este tema porque a pesar de que yo soy alguien escéptico por naturaleza, Claro. por algo soy periodista, yo Exacto. trato de centrarme en los hechos. Ujú. Es verdad que estos contenidos me apasionan, sobre todo porque lo que reflejan de nosotros es muchísimo. Es una sociedad pegada a sus tradiciones, Claro. a sus historias, a sus mitos. Pero cuando tú hablas con alguien que te cuenta una historia paranormal, por más escéptica que esa persona sea, te lo cuenta con tal pasión que tú dices, debe de haber visto algo. Claro, o sea, el miedo se siente, porque esas experiencias, en su mayoría, no son agradables. No, te marcan, recordarlas cuando las cuentas, volver a sentir ese miedo, te remonta a ese momento y a veces hasta es difícil, ¿no? A veces llegas hasta las lágrimas incluso. Vamos a hablar de varias historias. Claro, De claro. hecho, Juan David ha estado recientemente en el Frontón, Así es. que ha estado en los titulares de la prensa. No, y justo... Y se fue de madrugada al Frontón. De eso vamos a hablar en Sí, unos sí, sí, minutos. claro. Pero antes de tu experiencia en el Frontón, Ujú. que registró cosas más que interesantes, Sí. quería yo preguntarte así de arranque, de todas las historias, que son cientos Sí, sí, ya, sí, que sí. te han contado, ¿cuál ha sido la que te ha dejado más frío? Tú dices, ¡wow! Su madre, ya". Ya. Una última que acaba de llegar desde Estados Unidos, pero me la manda una ciudadana salvadoreña. Y cuando empieza a contar esta historia es muy cruda. Una de las más crudas que ha llegado a la cuenta. ¿Por qué? Porque ella narra que en su juventud en El Salvador estuvo con una persona que obviamente pertenecía a una de estas bandas, ¿no? Que, Un Mara. Sí. Y era adicto a estupefacientes. Sí. Y un día decide, como ella decide cortar la relación porque él ya le estaba levantando la mano, él decide tomar su vida. Y le da 20. Pero a Dios gracias, en ningún órgano vital. Ah, sí.
Ella llega al hospital, ¿no? La traslada a su familia al hospital. Con 20. Con 20, en diferentes lados del cuerpo. Las hijas de él abrazándolo, de ella abrazándolo, alejándolo de ella, ¿no? De la mamá. Y no contento con esto, él había decidido ir y visitarla y llevarle veneno. En el hospital. En el hospital. No había sido detenido en todo momento. No había, entonces. entendamos que en esa época, porque la persona que me lo cuenta Sí. ahora tiene más de 50 años. Sí. En esa época El Salvador, pues, era uno de los países más inseguros del mundo. Y la policía era corrupta. Ujú. Entonces no lo habían detenido. Pero amigos en común ya lo habían visto a él que toma de un líquido y cae y empieza a convulsionar y botar espuma. Pero momentos antes él había dicho que eso se lo estaba llevando a su esposa, a su pareja. Lo que ella cuenta es que cuando ella estaba en el hospital internada, ¿no? Sobreviviendo a esto, dice que lo ve entrar al hospital. Y no solo ella, una paciente del costado también lo ven. Entonces cuando viene su hermana de ella al día siguiente a verla, ¿no? Con las medicinas y todo, ella le dice, por favor, protégeme porque él está viniendo a hacerme daño. Y la hermana le dice algo que ella en ese momento, por el miedo, no entiende hasta que después se entera, ¿no? Esa rata ya está muerta, le dice. Ella no entiende por qué. Y tiempo después se entera de que él había tomado un veneno que era para ella. Y mientras ella estaba internada y lo estaba viendo entrar al hospital, él estaba agonizando en su casa, producto del veneno que había preparado para ella. ¿Y por qué lo termina tomando él? No se sabe, ¿no? La persona que estaba acompañándolo a él ve que toma el agua. Es decir, él lo preparó no con la intención de poner fin a su propia vida, No, sino sino de de llevárselo a ella. Llevarse a y ella. por alguna razón termina tomándolo. Sí. Y en ese momento, mientras él estaba agonizando en otro lado, ella pues lo ve su alma, ¿no? Vamos a decirlo así, entrando a cuidados intensivos a verla. Y ella estaba muy aterrada. Pero mientras ella me va contando esto, porque la historia es larga, dura 11 minutos el audio que ella me manda, empieza a quebrarse la voz, empieza a llorar, empieza a contar todo. Es eso lo que te marca. Sí, claro, porque es la crudeza con la que ella cuenta cómo fue que ella vio cada puñalada sobre ella y todo, pues, ¿no? Yo te pregunto porque me llama la atención que te estén enviando audios de otros países. Sí. Ni siquiera es una peruana viviendo allá, es una salvadoreña viviendo en Estados Unidos. Exacto. Es decir, el alcance de tu podcast es tal que te mandan testimonios de diversas regiones. Sí, desde el Río Bravo también. Bueno, la persona vive... La misma frontera entre Estados Unidos y México. La persona vive en ese Mission, lugar, Texas. ese lugar debe tener Sí. una carga. Esa persona, hay un amigo que se llama Candito López, es mexicano, pero ciudadano norteamericano también, Sí. vive en Mission, Texas, y me manda relatos, pues, ¿no? De lo que se aparece en el Río Bravo, de lo que ven la gente que se dedica a pasar inmigrantes. ¿Qué dicen ver en el Río Bravo? Comúnmente son almas de personas que no lograron pasar y que te piden ayuda para cruzar el río. En serio. O si estás perdido, a veces te ayudan a cruzar. Esos son los testimonios comunes de aquellos que Sí. pasan por la zona. O si no, te ayudan a cruzar también. No, yo me quedo acá, te dicen, porque estoy esperando al coyote. Pero ya te ayudó a cruzar. ¿Entiendes? O sea, es loquísimo. Pero te llevan de la mano, sienten No, una presencia te guían, física. te guían. Exacto. Exacto. Te guían. Es por vamos acá. vamos por acá, Es por sí. acá. Y después, ¡pum!, desaparece. O se quedan ahí en la orilla del río. Pero tu lógica es una persona como inmigrante ilegal. Dice, ¿pero por qué te quedas? ¿No? Pero igual, pues. Te han llegado también. Mira cómo es estos lugares que están muy cargados porque Sí. hay mucha historia, especialmente trágica. Y te están empezando a llegar audios de Ucrania. Sí. Es un peruano. Él sí es un peruano, ítalo-peruano. Permíteme ver su Instagram, porque hace poco hablé con él. Él se está registrando. ¿Está en la frente de batalla? Está con un grupo de soldados. Ya. Él está registrando... Como mercenario, digamos. ¿o no? Sí, como voluntarios, él está registrando la guerra. Y lo manda al diario en Estados Unidos. Ah, perdón, entonces Él es periodista. está reporteando la guerra. Exacto. Él está ahí con su chaleco. Sí. Acá está Carlos Bravo. Me dice, gracias por reposar mi trabajo. Me dice Carlos Bravo. Y bueno, acá de ahí te paso su Instagram. Acá Sí. puedes ver las fotos de Ucrania, ¿no? Y ahí el peruano italiano. Y está pues ahí... Fotógrafo independiente, dice, mira, Sí. mira, sí veo fotos. Ahora las voy a, si me Y- pasas algunas o luego claro. su Instagram, voy a poner algunas Claro. en pantalla. Y él pues me cuenta que tuvo una experiencia que ahí tienen que hacer sumo silencio cuando están en el campo de batalla porque los drones rusos están patrullando. Entonces, y te lanzan bombas, pues Sí. los drones. Entonces dice que se Esta es una guerra de drones, básicamente. se queda- Ya casi no le ves la cara al soldado del otro lado. Sí, exacto.
y dice que es terrible, es muy crudo la guerra. Entonces se queda con los soldados, se quedan escondidos en un colegio, derruido. Y golpe de 3 de la mañana empieza a escuchar a un grupo de niños cantando en ucraniano. No. Y él se queda como que, ¿qué? Y se asoma y ve niños con overolcitos, camisetas como de los años 20, haciendo una redondela cantando en ucraniano. Y la lógica peruana, méntale la madre, dale lisuras. Pero empieza a hacerlo y ellos siguen cantando. Y dice, ¿pero cómo se van a dar cuenta si yo estoy hablando en español? Ni siquiera en inglés me van a entender. Y se quedó rezando. Esa es la práctica común, ¿verdad? El empezar a insultar y luego quedarte rezando. Sí. Ahora, los niños no parecían ser víctimas de este conflicto, sino acaso probablemente de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Probablemente. Y estaban haciendo como que jugando en círculo, ¿no? Pero los vio. Él los vio. Este fotoperiodista Los vio. que se supone registra o quiere registrar lo que sucede. Sí. Evidentemente no habrá podido tomar fotos de nada. Y los soldados como que lo llamaban, ¿no? Eso es normal acá. O sea, tienes que... Y eso es lo que me vuelve la cabeza. Como pasa en Perú, puede pasarte en Ucrania, en Egipto, en diferentes partes del mundo. Voy a ir saltando de historias a historias claro. a tratar de poner en orden algunas ideas que me ayuden a entender qué cosa puede estar detrás de esto. Porque, por ejemplo, en Perú, yo lo que siento es que la relación de los peruanos con el terror ya no es solamente un asunto de entretenimiento, sino es casi un fenómeno cultural. Sí, es que el detalle está en que antes esto se tomaba como cuento del abuelo, pero en su momento yo lo veo como consejos de supervivencia. A ver, contextualizo. Sí. Cuando estás en la sierra, hay ciertas normas que tienes que cumplir si vives en el campo. No grites el nombre de alguien después de las 6 de la tarde, cuando oscurece. No vayas a la chacra pasada las 6, 7 de la noche, porque te puedes encontrar con un condenado, te puedes encontrar con un alma. Y esto era en los años 60, 70, algo que se cumplía a carta cabal. Pero entonces, ¿crees tú, perdonas, no sé si me estoy adelantando a tu conclusión, que quizás nacen como historias para disuadir a las personas de exponerse a un peligro? Sí, exacto. Pero esa es la historia también de la Caperucita Roja. En algún momento. Es decir, que no vayan al bosque los niños solos. Sí, claro. ¿No? Es muy cierto lo que dices, pero conforme ha ido avanzando la globalización en el país, se han ido centrificando ciertos lugares y hay más turismo, el crecimiento urbano, ¿no? Hay gente que ya cuenta testimonios que ven a estas criaturas, a lo que tomaban como cuento de la abuelita, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿quiénes me mandan historias de la jarjacha, por ejemplo? Sí. Personal de salud que está haciendo su serum en provincia y que las ha escuchado gritar y las ha visto. O sea, médicos. Médicos. O sea, gente ligada a la ciencia. Exacto. O sea, ellos te dicen, yo no lo creía porque, por ejemplo... Y no solo ciencia, perdóname, si incluso cuando te curan, te están curando bajo los parámetros de la medicina occidental. O sea, no es ni siquiera que le pongan mucha fe a la medicina tradicional. Exacto. Y ellos cuentan de que los pobladores le advierten, ¿no? Cuidado, que en la noche se está apareciendo la jarjacha, pero ya la estamos cazando. Y cuando ella quería tomar un bus de regreso, ve como un animal enorme de más de 3 metros se pone enfrente del bus, negro, y ella no entiende qué está pasando, y el chofer dice, yo no voy a arrancar porque esa es una jarjacha, le dice. Porque la jarjacha era... un demonio. Un demonio producto del incesto. Exacto, un castigo. Era un castigo por el incesto. Sí. ¿No? Ahora, hay diferentes tipos. Pero visualmente su forma cambia, depende de la historia que te cuenten. No es una forma clara la que tiene. No, es que deriva del tipo de incesto. Si es una persona que lo perpetra a contravoluntad, tiene una forma. Si es consensuado, tiene otra forma. ¿Ah, sí? Si es tío, sobrino... Esa es la leyenda. Es que es lo que cuentan, ¿no? Y comúnmente las personas que cuentan, por ejemplo, si es consensuado, es de 2 cabezas. Y hasta fuego por la boca dicen que bota. O sea, y hay una muy conocida en un pueblo de Ayacucho, ¿no? Que estaba atacando a los animales, estaba atacando a los pobladores. El pueblo
muy molesto por esto, deciden cazarla. ¿Cómo la cazan? La enfrentan a un espejo para que vea su naturaleza. Como que dan a entender que la conciencia humana está ahí metida y como que empieza a refrendarlo frente a un espejo con fuego. Te enfrenta a tu pecado, digamos. Exacto, lo que estás haciendo, ¿no? Hasta que sale el sol. Y cuando sale el sol, ¿quién era? Era el alcalde y su hija. Vuelven al estado natural. Es como una especie de hombre lobo, pero maldición, ¿no? Por incesto. ¿Escuchaste esa historia? Y le he escuchado esa misma historia de diferentes personas. Es que la misma historia. No es que sean No, el alcalde y de otras localidades. El mismo del mismo de varias. lugar. Es curioso porque la sierra especialmente. Es que nuestra costa tiene unas historias. Nuestra sierra El tiene ahogado, otras. al norte. Un Y- montón de la misma ahogado. Y la selva tiene unas historias también. El Tunche, el Chuyachaki. O sea, yo no me atrevería a decir qué región natural o qué zona del país tiene más historias que otras, pero probablemente No, tú en tu sí. experiencia podrías decirme, mira, el punto más caliente de Perú es este, ¿o no? A ver, uno de los puntos más calientes obviamente es la selva. Y el cementerio más grande del mundo, el mar. O sea, historias de gente de pescadores, gente que se dedica a trabajar con el mar o cerca al mar, también han tenido un montón de historias, ¿no? Gente que sale del mar ahogada, terrible, ¿no? El clásico ahogado que lo ven entre Piura y Tumbes, que viene y te araña. Si vives cerca a la orilla, ¿no? En estas caletas o lugares de pesca artesanal, se te aparece este hombre rangueando y te empieza a arañar la puerta. Y si te encuentra, te arrastra y te ahoga con él, ¿no? Hay historias en la selva similares. Y en la selva, por ejemplo, hay una que Especialmente coincide varias... mujeres que te cautivan para llevarte. Las sirenas. Sí. Pero también hay un dicho que prima mucho: en el río no se canta. Si cantas en el río, hay una entidad que vuelca la balsa y ahí quedas. Te lleva para abajo. O sea, es súper interesante. A mí esta historia me la manda una persona que estaba trabajando para el Estado allá en el 2018. Ajá. Estaban yendo a hacer una especie de censo en pueblos en la frontera con Colombia. Y con sus amigas, porque eran varias mujeres, empezaron a cantar. Y el del bote, el local, le dice: no, cállense, no. En el río no se canta, les dice. ¿Pero por qué? No se canta. Y se le apaga el motor. Seguía queriendo aprender y se le apagaba el motor. Y ella cuenta que empieza a escuchar cómo golpeaban el río. Y ella no veía qué. Golpeaban el bote. Pla, pa, 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 la lancha y la movían. Y ella estaba aterrada. Yo les dije, en el río no se canta. ¿Cómo lo explican? Ella en ese momento dice que no sabía porque no veía nada. Estaba súper aterrada. Miraba bajo, al otro lado, nada. Y para colmo empieza a llover. Esas clásicas lluvias Sí. momentáneas de la selva. Entonces estaba aterrada y en su lógica empiezan a rezar un Ave María y ahí prende el motor. Es curioso que involucres a la religión, porque al menos quien es católico o Sí. cristiano en general También, claro. no cree en aparecidos, pero sí en demonios. Sí. Es decir, incluso hay una parábola famosa, la del el hombre rico y el mendigo. Sí. Tú la debes haber Claro, leído. claro. Cuando mueren ambos, el mendigo va a los cielos y es confortado en el El cielo. seno de Abraham, claro. En el seno de Abraham. Y el rico va a los infiernos. Sí, al Hades. Y solicitaba al menos que le permitieran tocar con sus dedos algo de agua para llevárselo a la boca porque La sed. estaba en una tortura permanente. Cuando le impiden eso, él pide: por favor, permíteme regresar, al menos brevemente, para avisarle a mis hermanos que se porten mejor. Claro. Y dice la parábola que eso era imposible. No hay contacto nuevamente entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Pero somos muy creyentes y Sí. a veces mezclamos, somos muy sincréticos Sí. también. Digamos, de lo que has leído, estos fenómenos se asocian, si uno quisiera creer realmente que hay algo Claro. paranormal ahí, a Ujú. una presencia más demoníaca, o si se sustenta la idea de aquellos que vivieron, murieron, regresan a decirte algo. Si vamos a basarnos en la ley, en la Torá, también hay un lugar como que en medio, ¿no? Que ellos llaman pues el Hades. E incluso si hablamos del Nuevo Testamento, entendemos que el pueblo judío de ese momento entendía lo que era un fantasma. Sí. Porque cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas gritan, ¿no? ¡Fantasma! No, demonio. Entonces, incluso cuando Saúl contacta a la bruja de Endor para contactar a Samuel, le da una profecía: tú mañana vas a estar muerto. ¿Por qué me perturbas en mi descanso?, le dice Samuel. Entonces, y comúnmente cuando hay ese tipo de manifestaciones de almas que no
avanzan, quieren dar un mensaje, quieren un cierre. ¿No? Yo tengo unos amigos que tienen años en la investigación paranormal y estuvieron haciendo acá en Miraflores, en una casona que después empezó a fungir como spa. Sí. Una investigación, ¿por qué? Porque lo contactan los dueños de la casa porque habían decidido hacer una remodelación, los dueños del spa, que era una chimenea que le querían tapar para poner unas cosas encima. Y empezaron a tirarle las cosas de día, a moverle varias cosas y ellos estaban aterrados, pues, ¿no? Entonces ellos van por el medio del barredor de frecuencias, contactan y se escucha la voz de una señora. Y la dueña de casa reconoce la voz. Mamá, le dice. ¿Qué quieres? Le dice. Mamá, pero ¿cómo? Se pone a llorar. ¿Cómo estás? Muerta, pues. ¿Cómo quieres que esté? Le dice. ¿Así? Y ella reconoce. O sea, ella como que se puso... ¿Qué dijo? Sin duda es mi mamá. Sí, sí. Esta es mi mamá. Exacto, pero llorando. Porque reconocía la voz de su mamá. Y le dije, ¿por qué dejas? Me dan lo que recuerdo es que como que da el mensaje de que por qué dejó que modificaran la casa. Los más creyentes, aquellos que quieren seguir la palabra, los cristianos dirían, no es su madre. Es un demonio. La están engañando. Sí, sí, en eso es cierto. Porque el demonio es el maestro del engaño. Eso es cierto. ¿No? Sí. Ahora, también si dejamos el lado de la fe y entramos al campo de lo científico, es verdad que también hay sugestión. La sugestión es poderosa. Eso es muy cierto. La sugestión existe. Y es algo que digo en mi... Y uno puede escuchar voces que no están ahí y hay sugestiones colectivas. Sí. Perú tiene un montón de esos casos, como por ejemplo los clásicos que jugaron a la Ouija y todos están vomitando. Exactamente. Pero... y es algo que siempre le digo a la comunidad que me sigue, que siempre descartemos lo lógico, ¿no? No todo es paranormal. La clásica parálisis del sueño tiene una raíz, ¿no? Eso de que no te puedes mover en plena noche. ¿No? Yo hablando con un psiquiatra de este tema, me da a entender que es como que, en palabras fáciles, es como que es un sistema de autodefensa que está inherente en el ser humano, de generación en generación, que es como que ponerte alerta al dormir. Y en la mente te empieza a plantear escenarios de posibles peligros, pero a la vez es como un glitch en tu cuerpo porque no te puedes mover. No. Entonces empiezas a ver cosas. Es bien curioso porque es verdad, evolutivamente tenemos una relación con el terror. Sí. ¿Por qué? Porque por la noche. Y se ha probado, este es un estudio, se ha probado que aquellas personas a quienes les gusta más el terror y por tanto lo buscan y se exponen a situaciones de miedo o a historias de terror o ven cine de terror, esas personas guardan mucho mejor la calma en situaciones de crisis y de riesgo. Por ejemplo, un temblor. Claro. Las personas acostumbradas al terror suelen guardar la calma más en situaciones de ese tipo, con lo cual yo creo que hay un interés hacia el miedo para poder manejar situaciones cuando se enfrenten riesgos reales. Así es. Sí, es muy cierto. Y para responder lo que dijiste sobre las almas, que acabo de recordar un relato que me manda un policía de carretera. ¿Qué te dijo? Él tuvo una experiencia muy fuerte en el 2017 en Virú. ¿No? Me cuenta que parte del funcionamiento de los policías de carretera es que están distribuidos a ciertos kilómetros cada patrullero para cubrir toda su jurisdicción dentro de la comisaría. Y, por ejemplo, cuando pasa un bus, reportan, ¿no? Por ejemplo, Cruz del Sur, hora tal, kilómetro tal. En media hora tiene que responder el otro patrullero. Cruz del Sur, para saber que pasó seguro y está saliendo de la jurisdicción de ellos. 2:30 de la mañana, se le gana el sueño, se queda dormido. Y le tocan la luna de su lado del patrullero. Él abre los ojos y ve a un señor de mediana edad con una camisa a cuadros, con una herida en la cabeza y chorreándole sangre. Y le dice, jefe, un favor enorme. Mi carro se ha volcado en la curva. Es un Toyota Yaris negro. Adentro tengo una pasajera, una mujer con su niño. Vaya a ayudarlos, por favor. Entonces los dos se miran, él y su compañero, y le dicen, sube. No, es que yo no voy a ir así. En La Gringa, que había un local que se llamaba La Gringa, es mi familiar, me lavo y voy, le dice. No, ahí está mi carro, están todos mis papeles, no lo puedo dejar. No puedo ir así, tengo que lavarme. Entonces, como lo había agarrado frío, en el sueño, le hace caso. Sí. Fueron y no lo suben, ¿no? Van y efectivamente, llegan a la curva y hay un Toyota Yaris volcado. Se bajan y escuchan el llanto de un niño. Cuando se acercan, ven a la mujer.
Y cuando llegan al auto, en el asiento del chofer, ven a un hombre con la misma camisa, la misma cara, la misma herida, la misma mancha de sangre, de cabeza, pero sin vida. Wow. Sin vida. Y estaba ahí con el cinturón de seguridad puesto. Entonces, en ese momento es con quién hemos hablado. ¿Quién nos ha mandado para acá? Llaman a la ambulancia, recogen a la señora y cuando la señora despierta, cuenta que lo último que ella recuerda es que cuando el carro termina de dar la vuelta antes de que ella pierda el conocimiento es que el chofer le dice, señora, tranquila, voy a buscar ayuda. Pero según los peritos de criminalística eso era imposible porque en la primera vuelta de campana él se ha golpeado la cabeza con el timón y se rompió el cuello y murió instantáneamente. Entonces... ¿Y los policías cuentan eso? Y el fiscal le dice, te creo, pero no puedo poner eso en el parte, le dice. Eso es lo que le dijo el fiscal. Oye, tú sabes, fuera de broma, tú sabes que en Estados Unidos usualmente, no sé si es usual, pero sí se ha tomado los servicios de personas con la capacidad de percibir tienen mediunidad. estos fenómenos y tienen mediunidad sí. para resolver crímenes. Y lo han logrado. Varios, sí. A mí me gustan esos reportajes. He visto, trabajan con el FBI, ¿no? Van con la policía del condado. Bueno, depende de cada jurisdicción. Pero sí, encuentran dónde está enterrada la persona, quién ha sido el asesino, ¿no? Es muy, muy interesante. Pero ahora acá en Perú, pues no. Es un país muy laico, creo yo, y no permitiría eso. Pero hablando de lugares violentos y con pasados trágicos, Frontón. Sí. ¿Fuiste al Frontón? Fui al Frontón por los testimonios que había escuchado y bueno, tengo una amiga que es medium, ¿no? Que se llama Soraya de Los Ángeles, ella había ido también. Iba a ir con Frank Mendizábal, pero él estaba, pues, tenía firma de libros, entonces no se pudo. Fuimos solamente David Bolobarse y yo. ¿Pasaste una noche allá? Llegamos de noche y nos quedamos hasta el otro día, que sale el sol. ¿Dónde se quedaron? O sea, ¿en el mismo lugar donde estaba el penal? ¿Ahí o en un lado? No, llegamos al penal, pues. Sí. Es el puerto. Bueno, lo que queda del penal, ¿no? Claro, llegamos al puerto y avanzamos hasta... El pabellón azul. De ruido, ¿no? Sí. Nos instalamos ahí en un lugar para que no haya tanto contraviento. Sí. Y ahí hicimos la fogata. Y empezamos a las 10 de la noche la transmisión y a recorrer el lugar. Y es fascinante porque tú ves los huecos de las balas. Y hay proyectiles que están ahí oxidados. O sea, tú sabes que ahí ocurrió una masacre desde el aire, ¿no? Ahí el lugar está destruido. Hay cientos de huesos de aves, ¿no? Pero es intimidante la oscuridad del lugar. Y hay lugares, partes, donde se siente una presión. O sea, es inexplicable. Tendrías que estar ahí. Que se siente una presión fuerte. Como que una opresión en el pecho, ¿no? Y... ya cerca de las 2 de la mañana fuimos a un lugar que nos dijeron que era la zona más cargada energéticamente, ¿no? Donde se captaron psicofonías, justo debajo de unas tumbas que hay ahí. Y se chupan todas las baterías en ese momento. Se murió la batería del celular de David, mi linterna que estaba al 70% se apagó. No, o sea, estábamos... Es curioso porque eso que me dices lo escucho mucho. Es decir, en lugares cargados, usualmente los equipos electrónicos no llegan a funcionar. Así es. Algo pasa con ellos. Pero ¿no te resulta conveniente para la historia? Ah, claro. El que, oye, ¿por qué no registrarse nada? Bueno, porque mi celular se apagó y no lo podía prender. Sí. Pero necesito yo alguna prueba, un registro, algo tangible que me diga efectivamente hay algo ahí. Yo he escuchado muchas historias. Sí. Y por eso fui. Quería ver qué tan cierto es, pues, ¿no? Y bueno, pasa esto, se muere el celular, se muere mi celular, se muere el de David. Ya pues, tenemos una power bank a un 15%, entonces cargar el celular un ratito. Y sí, hizo David una historia, porque ya el mío estaba muerto, mi celular. Y entre las 3 y 5 de la mañana empezamos a escuchar gritos de hombres, ¿no? Pero agonizantes, muy aterradores. Y eso te agarra frío, porque no es como que tú estás todo el rato con el celular grabando, porque ya no teníamos batería, y como que te digan, oye, voy a gritar por si acaso graba. Sí. No, o sea, eso te agarra frío. Y era que estábamos conversando para aguantar el frío, pues, ¿no? Porque ese lugar, nunca más voy en invierno. Estaba con doble casaca, doble pantalón, doble polo, y me estaba congelando de frío. ¿Y los gritos eran solo de dolor o decían Eran algo? como que... ¡Ah! 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 O sea, gritos de hombres así
como que le acaban de hacer algo que está perdiendo la vida en ese momento, ¿no? Y es espeluznante porque ¿a dónde corres? ¿A dónde te vas? Uno de los registros que también está en mi cuenta, que hicimos con la beneficencia del Callao, hicimos un recorrido en el Baquíjano, de madrugada. Me pasó con David de que escuchamos Borceguís marchando. Todos lo escuchamos, no solo yo. Fuimos con la mamá de él también. Fuimos 6 personas, incluida Soraya de Los Ángeles. Y el agente de seguridad, que tiene años, una persona de más de 50 años, cuando escuchamos, que era inconfundible, eran varias botas tocando el suelo. ¡Pra, pra, pra! Se escuchaba. Nos dice, es normal, los soldaditos marchan. Y lo quedamos mirando, ¿cómo que los soldaditos marchan? Sí, son los que fueron emboscados en el CENEPA en el 91. En las noches escuchamos cómo marchan. Ah, sí. Pero el señor estaba inmutable. Pero si la muerte se produjo en aquel lugar tan distante, sí, y el hecho traumático y trágico se produjo allá, ¿por qué están esperando acá? Ajá. Es que ahí estaban 7 cuerpos. Tú llegas y están con la losa es camuflada. Es decir, entiendo, los cuerpos, digamos, los restos están acá. La historia también se justifica porque los cuerpos mismos fueron traídos y con ellos llega su tragedia. Su alma, ¿no? No, ahora vamos. Tragedia sería si estuvieran gritando. El detalle está porque están marchando. Sí. ¿Y por qué se escucha? Ahora, ese día había hablado con alguien de Prensa Chalaca y me había dicho que sus oficinas están a la espalda del Baquíjano. Y ellos en las noches suelen escuchar cómo marchan también. Pero yo me había olvidado completamente de eso. Yo estaba en otra, yo quiero ver, porque el Baquíjano de noche como que también es un poco intimidante. Sí, claro, lo es. Entonces, eran pasada la medianoche y escuchar eso ahí es como que no me pareció, no era sugestión, todos lo escuchamos. Y no era una grabación, se sentía la bota tocando el cemento. ¡Pra, pra, pra, pra! Y el paso de camino militar es inconfundible, pues. Tú sabes que entiendo el hecho de escuchar algo y que lo escuche alguien a tu lado, entonces ya que lo escuche una, varios, 2, 3 personas más, tú dices, no, tiene que estar pasando. Claro. Esto se valida. También es cierto lo que tú dices. Uno ve o escucha algo y el otro, como en las sesiones de Ouija, dice, yo también. Sí. Y el otro, yo también. O siento que se mueve. Y todos sienten que se mueve. Claro, entonces, de pronto se hace colectivo y todos reafirman su percepción. Pero sí es cierto que, y no es que nadie quiera engañar al otro. Lo tenemos dentro de nosotros. Es un chip que te dice, tienes que estar alerta, ¿no? Exacto. Tienes que estar alerta. Si alguien ve algo, como el suricata, ¿no? Que está así en la pradera, en la estepa africana. Entonces, ve algo, se mueve, todos los demás, sin necesariamente haber visto algo, se van y tienen la percepción de que quizás todos lo han visto. Nosotros tenemos una percepción desarrollada a tal punto que algunos de nosotros ya caemos en lo que se llama la pareidolia. Lo que te parece. Lo que te parece, por ejemplo, tú ves por ahí 2 huequitos en la pared y abajo de los 2 huequitos una suerte de grieta y tú ves un rostro. Un rostro, sí. Y tú ves un rostro. Sí. Entonces, en nuestro ADN humano, ¿acaso como evolución para preservarnos vivos? Solemos detectar rostros en todos lados. Sí. Como si fueran rostros de depredador. Amenaza, claro. Rostros amenazantes. Sí. Entonces, sí existe ese fenómeno también. Sí, claro que El que te dice, oye, he visto un rostro, hay un rostro, ahí hay un rostro. Y de pronto 2 o 3 personas lo ven. Claro. Y realmente puede ser la pared con los 2 agujeros y la grieta. Exacto. Pero en este caso también quedó el registro está en mi canal de YouTube, se escucha en el micrófono el sonido de las botas en el suelo. Se escucha el pra, pra, y nos agarra un momento frío, es que estábamos distraídos por otra cosa. Estábamos hablando de otra cosa y el sonido se fue. Y no solo lo escucho yo, lo escuchamos todos, ¿no? Entonces es algo pues súper interesante. Es una de las pruebas más tangibles, que está ahí, lo pueden ver y queda a criterio de ustedes. Si desean, hay un recorrido, creo que tiene la beneficencia de madrugada. Yo, entre paréntesis, eso me gusta especialmente de tu podcast porque tú eres un coleccionista de historias. Sí. O sea, no es que él venga a venderte la idea de que todo esto existe. No, yo escucho historias y las sistematizo, si tú quieres, las colecciono y te las muestro. Claro. Y lo alucinante es que gente que tú no pensarías que te va a revelar una historia paranormal, se siente y te la revela. Sí, me las mandan. Y no es que todos sean místicos. No,
No, pero como te dije en un inicio, me las mandan doctores, me las mandan ingenieros de mina, personal que ha trabajado en mina, ¿no? Administrativo, que han estado en campamentos mineros, que han visto cosas que les ha volado la cabeza, también personas que han estado en formación militar, Sí. ¿no? En estos clásicos lugares de formación que están, uno creo que está en Chorrillos, Yo te cuento una mía. en Las Palmas también. Yo te cuento una mía, pero ve pensando en la tuya. Dime, Porque dime. voy a preguntarte luego sobre alguna historia que tú hayas experimentado. Bueno, claro. Que te haya impresionado. Sí. Una mía, no sé si de pronto varias historias pueden ser similares. Yo de niño, en aquel momento tendría probablemente 10 u 11 años, Claro. dormía al final de un pasillo. Mi habitación estaba al final de un pasillo. Yo soy el mayor de 5, entonces tenía pues hermanos más pequeños. Y recuerdo una noche con absoluta claridad, y no era muy tarde, probablemente eran las 8:30 o 9, pero ya como niño nos íbamos a Claro. dormir, todo estaba oscuro, y escucho nítidamente el sonido de pasos frenéticos sobre el pasillo, Corriendo. corriendo Ah, hacia mi cuarto. yeah. Entonces mi primer impulso fue el de incorporarme, y veo entrar a mi habitación una silueta Ujú. absolutamente vestida de negro, femenina, Yeah. que se acerca a mí como envuelta en un halo de algo que no acabo de discernir qué era, se para a mi lado y tenía un rostro cadavérico. Cadavérico. ¿En qué ciudad fue esto? En Lima, en Vitarte, es donde yo he crecido, Invitarte. en Ate. Y me ve, y mi primer impulso fue, por defenderme, el de patear, Claro. el de golpear. Y yo lo hice. Y mi mano simplemente El aire. pasó a través del aire y esta imagen Desapareció. se disipó. Wow. Yo lo he visto y he vivido años Asustado. no asustado, sino acaso porque quiero racionalizar todo, Claro. convenciéndome de que tal vez aquella noche comí algo que me cayó mal y aluciné aquello. Claro. ¿no? Es muy cierto. Mira, yo tuve una experiencia en el año 2014, tenía yo 24 años, en la clínica San Gabriel. A mí me pasa de que mi madre justo le habían detectado insuficiencia renal. Bueno, de eso también ya se fue. Y yo tenía que dormir con ella. Yo llego, en esa época la clínica era completamente diferente, ¿no? Era oscura de noche. Ahora le han puesto luces y todo. Había un agente de seguridad en la puerta, ¿no? Lo encontré dormido, llegué a las 11. Y yo quería tener un detalle con mi mamá, le había comprado una pizza. Tenía estas mochilas pequeñas y la metí, tomó la forma de la caja, ¿no? Entonces estoy hablando hace unos 30 kilos atrás también yo, ¿no? Un poco más delgado. Entonces cuando llego, despierto a la agente de seguridad que de frente me pregunta, ¿cama y piso? Nombre de paciente. Le digo, me hace entrar. La clínica oscura. Entonces dije, ya pasé el filtro. Mi miedo era que no vean la caja. Sí. Llamo al ascensor, se abre y veo a una mujer dándome la espalda con bata y la cinta acá de interna. Dije, nadie me vio. Entré, presioné el piso, no estaba mi mamá. Y en el siguiente piso, segundo piso, se abre y entra un doctor. Pero cuando él entra, hace esto. Entonces yo dije, ya vio mi mochila, vio la caja, me va a decir que haces entrando con esto a un paciente interno. Y en mi mente estaba que no se dé cuenta. Llego al cuarto piso donde está mi mamá, se abren las puertas y cuando bajo, dije, ya, me libré. Estoy caminando y me agarra el hombro. Dije, ya, me va a quitar la pizza. Dije, ya moral, pues ya fue, dije, ¿no? Y me dice, tú también la viste. Y en ese momento me olvidé de la pizza y me quedé helado. Dije, ¿a quién? ¿A la paciente? Sí, me dice. Sí, le digo, claro. Asumo que viene de hacerse un examen del sótano y se está yendo a su cama. No, yo la acabo de dejar en la morgue, me dice. O sea, en la morgue de la clínica. Cuando me dijo eso, yo no necesitaba esa información. ¡Hala! Me quedé helado. Porque cuando yo entré, la vi dándome la espalda. Pero yo ni por acá de que era un alma. Entonces, cuando él me dice esto, yo me quedo frío. El camino hacia el cuarto de mi madre se me hizo eterno. Y esa noche no dormí para nada. Estaba aterrado. Cuando se abre la puerta de golpe del cuarto de mi mamá, yo dije, la mujer, pues, ¿no? Era la enfermera. Yo estaba aterrado esa noche. Y yo ahora, tiempo después, entiendo y asumo de que él me cuenta esto para validar que no fue su mente.
¿no? Que él me dice que la dejó en la morgue. Claro. Que yo también la he visto. Tú también la viste. ¿Eh? Claro. Quiere tener esa certeza de que no está loco. Exacto. De que no lo ha alucinado. De que sí, no... que no es su gestión, porque le Sí. acaba de dejar un cuerpo en el congelador que está en el sótano Sí. y que está subiendo al cuarto donde estaba, pues. Entonces, yo ese día me marcó. Cada que lo recuerdo, bueno, me mueve, pero fue terrible. Y Esa es una gran historia. es aterrador. Pero cuando yo cuento esa historia, me escribe otro doctor que trabaja actualmente ahí, se llama Yoshi, Sí. y él tuvo otra historia algo similar. Él pierde a su papá. Estaba pues hace 2 meses, estaba en duelo, y una noche le toca hacer guardia en esta clínica. Recoge las historias y cuando se está yendo a uno de los cuartos donde va a haber una paciente, de un cuarto vacío, una voz grita, ¿no? Yoshi, ven. Él escucha eso. ¿Quién me está llamando? Yoshi, acá está tu padre, le dice. Y le da el nombre del papá. ¿O acaso no quieres ver a tal? Aníbal, no quieres ver a Aníbal, le dice. Está acá. Y gritaba, pues. Entonces él se queda helado, voltea a ver a las enfermeras, no estaban. Y en su lógica de doctores, es mi sugestión, voy a ver a la paciente. Sí. Cuando va a ver a la paciente, la señora le dice, ¿quién está gritando afuera? ¿En serio? Y él se queda como que un momento, ¿de qué está hablando? Pobrecito ese Yoshi, no quiere ver a su papá, le dice la paciente. Y ahí ya se queda helado y me dice, doctor Misterio, yo le juro que no había sentido tanto miedo en toda mi vida como esa noche, me dice. Tú sabes que mi padre me contó una vez una historia. Esta entrevista va de historias, porque Sí. es de lo que va tu podcast. Sí, relatos de gente, claro. Sí, no, y me parece extraordinario. Mi padre era cristiano. Claro. Tu padre era cristiano. Sí, también. mi familia son formación cristiana, claro Sí, que sí. mi padre era cristiano evangélico. Ujú. Y él era una persona muy creyente, ¿no? Y sí creía en que eran presencias Claro. no humanas, ¿no? Ujú. Usualmente tratando de o hacer daño o reflejando que en el lugar había prácticas o rituales Sí, también, brujería. de cierto paganismo, Claro, claro. brujería. Él me cuenta, porque solía mucho irse a la sierra a caminar, y la sierra está llena de estas historias, que acampó una vez en un lugar con unos 3 amigos. Trataban de dormir en la noche y sonaban pasos, corriendo alguien alrededor de la tienda. Qué fuerte. Alrededor de la tienda. Claro, claro. Entonces salían, parecía que no había nadie. Entonces, trataban de regresar y decían, ¿qué está Claro. pasando afuera? Y otra vez pasos, y alguien corriendo. Entonces, fuerte. mi padre, que tenía estas linternas Maglite, una grandota, Claro, que claro, es tipo la claro. linterna de los tombos gringos. Claro, claro, Esas claro. linternas grandes de los policías norteamericanos. Salió y empezó efectivamente a ver una silueta. Había una silueta que corría alrededor de ellos. Claro. Y en un momento la silueta se detiene a cierta distancia y empieza a correr hacia mi padre y hacia la carpa. Y mi padre me dice, mira Martín, tú sabes que yo con estas cosas no juego con estas Claro. cosas. Alumbro con la linterna y el haz de luz lo deshace. Le cae la luz y lo deshace. Mi padre me contaba esa historia y yo decía, ¿y qué habrá sido? Le digo yo, o sea... Y me dice, mira, no lo sé, pero pasamos la noche casi sin dormir. A primera hora de la mañana salimos y no muy lejos de donde nosotros teníamos la carpa, encontramos la típica. Los atados de cigarro, Oh. las botellas, Claro. ¿no? El atadito de las hojas de coca y de tal cosa. Digamos, había un ritual en el lugar, ¿no? Mi padre no creía en eso, o sea, Claro. no veía esos rituales como más bien señuelos de presencias Ujú. de este tipo, ¿no? Y la sierra está llena de eso. Sí. O sea, hay lugares donde le dicen la mala hora, el mal paso, el mal camino, ¿no? De que a cierta hora no puedes ir a tal lugar porque te puede pasar esto. Los cenotafios. En la madrugada, saliendo de Ancón, la desviación de Pasamayo, no recuerdo el nombre completo, tú pasas de madrugada a baja velocidad. Ahí está lleno de cenotafios ahí. Y te das cuenta que está lleno de son esas cenotafios. casitas Sí. que conmemoran que ahí hubo un accidente y, Sí. y se perdió la vida de alguien. Sí. Exacto. Entonces, a mí me escribe un ingeniero de minas, estaba Sí. en una mina de Moquegua, Sí. estaba llevando personal, y él me cuenta de que de el abismo sale una mujer con sangre y tierra y hace esto de acá, ¿no? Todos la ven. Entonces él le dice al chofer, para. El chofer no quería parar. ¡Para! Le dice. Paran, él se baja. ¡Señorita! ¡Señorita! Grita. Silencio absoluto. Vamos a la comisaría. El chofer le quería hablar. Vamos a la comisaría. Yo no voy a dejar que esa persona muera.
Porque en su lógica es, alguien ha tenido un Por accidente y supuesto. tenemos que ayudarlo. Y el chofer sabía que no era así. Llegan a la comisaría. O sospechaba. Exacto, llega a la comisaría, se presenta, soy el ingeniero Sí. tal de la mina tal, vengo a reportar un accidente, los policías atentos, ¿en qué lugar? Y él le dice, no, he visto esto. Ya, ¿y en qué lugar? Y el chofer lo interrumpe, le dice, en la curva del diablo, le dice. Ah, ya, le dicen los policías y se miran. Entonces él se queda molesto, pues, porque veía que no se movían los policías. Y el chofer le dice, no, ¿sabes qué, ingeniero? ¿Vamos a ir a la mina o los dejo acá? Porque a mí me han contratado hasta cierta hora. Sí. Ya vamos, le dice. A la semana siguiente tenía que ir al pueblo a hacer unas diligencias también de la mina, pero esta vez era de día y estaba solo. Y cuando está regresando empieza a contarle lo que vio al chofer de la movilidad pequeña, que ya no era una minivan. Sí. Y el chofer, sin decirle, se para en cierto lado de la carretera donde era abismo. Y le dice, ¿no habrá sido acá, ingeniero? Le dice. Y él se baja y ve y lo reconoce. Sí, de noche era diferente, pero sí, era acá. Puede ver para allá. Era un cerro que justo de donde había salido la mujer del abismo, ¿no? Sí. Entonces él mira hacia allá y habían 60 cenotafios. O Wow. más, él llegó a contar. 60. O sea, se cayó un bus entero ahí. Y el chofer, bueno, la persona me manda un link de 2 accidentes, el ingeniero, y me dice, esto está registrado, ha sido documentado. Acá se han caído buses, se han caído carros, y siempre reportan de que sale alguien y pide ayuda, o sale alguien de frente al carro y ocasiona un accidente. Por eso le dicen la curva del diablo, porque a veces hay sobrevivientes que afirman haber visto que alguien sale bañado en sangre, Sí. que le sale al chofer y el chofer pierde el control y se va para abajo. Oye, pero ahora que me mencionas la historia de esta mujer, caigo en cuenta que, digamos, no es que sea 50-50, ¿no? Las historias de horror, de lo paranormal, Sí. están más protagonizadas por mujeres. O Sí. sea, hay más mujeres aparecidas, o brujas, o, qué Entidades sé yo, femeninas. novias despechadas, o lloronas. O sea, hay hombres, por supuesto, también, También, ¿no? Como sí, el sí. abogado, ¿no? Pero son más las mujeres Las manifestaciones- que pueblan nuestras pesadillas. Es que el detalle va por el lado de, yo creo que es lo espeluznante, que es que a lo que está asociado la mujer, la fragilidad femenina, pero en este lado trastocada y mostrada como, ojo, estoy hablando por el concepto de fragilidad que se tenía desde antes. Sí, claro, sí. Y trastocado y muestra como espeluznante, ¿no? El clásico de la mujer... Serenazgos de Magdalena Sí. me mandaron que a la espalda del Arco Herrera venga una mujer sin ojos. Sin ojos. Yo me fui a hacer una investigación de madrugada y estaba en directo y justo pasa un patrullero, pues. Entonces le empiezo a preguntar y me dice, apaga tu cámara, ¿ves? O sea, apagué, cerré la transmisión y me cuenta. Pero me dice que estaba prohibido que cuente. O sea, a ellos les habían prohibido que afirmen que han visto. Y me cuenta de que dice que una vez se les aparece frente al patrullero. Es una calle en curva, a la espalda de la Herrera. Se les aparece frente al patrullero, ellos la ven y lo reporta. Y la central le dice, sí, avanza, le dice. Sí, ya está. Ajá. Ya estamos acostumbrados. Y él avanza y efectivamente Mándele saludos. avanza, y cuando avanza como que la atraviesan y la Sí. mujer se da la vuelta y entra al Arco Herrera. O sea, atraviesa la pared del Arco Herrera. Ellos lo ven por el espejo. Y él me dice, no, esto pasa, no es que pase todos los días, a tal hora la vas a ver, no, me dice, pasa esporádicamente, pero son varios compañeros que la han visto. Cerca del Arco Herrera. A la espalda del Arco Herrera. Sobre la... A la espalda. ¿Como hacia el cricket o hacia el ejército? No, hacia el cricket, a la espalda. O sea, en la calle de curva que está a la vuelta, ¿no? Sí. Ahí. Ah, qué impresionante. Y son varias. Y ahora, vecinos de ahí también cuentan que la escuchan gritar en la madrugada. De cuando en cuando. ¿Qué? Otros serenazgos de acá del distrito de Miraflores me han contado de que han visto en este puente de madera que une las terrazas, que han visto de noche una mujer de blanco gritando. ¿Acaso yo pensaba... Por las cámaras, ¿ah? Por las cámaras. De pronto, claro, uno asocia necesariamente tradicionalmente al hombre, ¿no? Sí. Puede ser como más agresivo, más expuesto a arriesgarse y al peligro, etcétera. Y por ello mismo, tal vez resulta mucho más aterrador el enfrentar o el imaginar, ¿no? El espectro femenino, que Sí. es casi como la desacralización de lo frágil, Sí. de lo bello, ¿no? Y es verdad, las peores pesadillas, las peores historias usualmente tienen Se muestran como el aro, El aro. como el aro, ¿no? Exacto. Como la película El Aro. Tú sabes que me recuerda mucho también, ya no solamente porque hablemos de hombres o de mujeres, sino de entes o presencias Sí. que no tienen formas claras, pero que tienen impacto en el mundo real por lo que te ayudan a hacer. Y recuerdo el caso de los tapados en la sierra.
Claro. Yo como reportero en la sierra he visto tantas historias y he escuchado tantas historias de comuneros que te dicen, yo regresaba a mi casa por la noche y vi una columna de fuego o vi un haz de luz que se posó sobre algo. Y yo sé que ahí hay un tapado, ahí hay un tesoro oculto. Y muchas historias dicen que tienes que ir al momento, porque si no vas al momento lo pierdes. Claro. Pero el riesgo está en que tú puedes arriesgarte tú también enfrentando esa columna de fuego, ¿no? Tienes que ir con un entendido. Te pide algo a cambio. Sí. Tienes que ir con un curioso, es el término que usan. Un curioso. Que sepa cómo tratar con esas entidades, hacer un pago y logra sacar el oro. Pero a veces viene con una consecuencia, ¿no? O sea, es como que un falso ascenso, se le conoce como es el término, ¿no? Que te da riquezas, pero también vas a tener un pago, ¿no? Tengo un video que me mandó un ingeniero civil de una obra que está en ejecución en Piura, en Paita. Ajá. Y esto lo grabaron sus agentes de seguridad. Esto me lo manda y me dice, Doctor Misterio, se habían afirmado haber visto un ser que a su descripción era pequeño, de orejas puntiagudas, y ellos dicen que es un duende, pero ellos grabaron esto, me dice. Al día siguiente se les manifiesta. ¿Y de dónde salió la primera vez y de dónde fue que lo graban? De las pozas de agua artificiales que hemos hecho, de ahí sale. Y bueno, acá te puedo mostrar el video, te lo paso a producción. Sí, luego lo pongo. Y acá te lo muestro con sonido. Y cuando los perros ladran también es por algo, pues. ¿Qué mierda será? Carajo, el duende viejo. ¿Ah? Está saliendo de las pozas de agua que han construido recientemente. ¿Será? Y lo siguen, ¿ah? Un jorobado, ¿lo ves? ¿A cuántos metros estarán? Yo calculo unos 20, 30 metros. ¿No crees que sea por la distancia más bien una persona que pequeñita? Sale, una persona más bien pequeña. Pero el detalle está por qué sale de las pozas de agua en medio de la nada. Eso está en medio de la nada. Ahora, el video dura 2 minutos. Lo llegan a seguir hasta cierto lado y después lo pierden entre los matorrales, desaparece. O sea, es loquísimo, es loquísimo. Hay una leyenda común a propósito de nunca cortar un árbol de higo. Porque en las raíces de los árboles de higo dicen que este ente prolifera, ¿no? Sí. Tú sabes que recuerdo la historia de un camarógrafo con el que yo trabajé un tiempo. Y a propósito del Callao, y me contabas de los borceguíes que escuchabas. Claro. ¿No? El Callao es una zona con mucha presencia, especialmente en el Callao antiguo, de este tipo de historias. Chucuito, toda esa zona. Sí. Y él me contaba que fue a pasar la noche a la casa de un tío, una casa vieja del centro histórico del Callao, que el tío había heredado también y era una casa que debía tener varios cientos de años. Claro. Él contaba que se disponía a pasar la noche en esa casa y miraba la cama hacia la puerta. Y en un momento ve una suerte de ente. Él estaba paralizado, dice, que ingresa a la habitación. Él me lo contaba con la absoluta certeza de que él vio aquello. No había tomado una copa de chela, nada. O sea, porque uno lo primero que pregunta es, oye, ¿qué te habías metido, no? Claro. Nada. Estaba echado en la cama, ingresa este ente, también como envuelto en una suerte de nube de algo, pero que lo que más lo impresionó fue que se le acerca. Parecía, ¿sabes qué? Me dijo, como una especie de pirata. Wow. Una cosa así, un corsario, un pirata. Hablamos del Callao. Se me acerca y me empieza como a oler, pero como si fuera un chancho. ¡Hala, qué miedo! Empieza a oler, y se va. Yo me quedé impresionado, me dijo este camarógrafo. Traumatizado también. Claro. Me contaba esta historia con absoluta certeza de que lo había vivido. A mí me han llegado historias del Callao antiguo. Y luego me dice, yo lo asocio, porque luego pregunté, con que parece que en el Callao, en muchas casas, y tal vez en esta también, ahora que hablamos de tapados, ante las invasiones piratas o de corsarios, ante los posibles saqueos y vandalizaje, lo que la gente hacía era ocultar sus tesoros en los muros. Y hay muchos muros, dicen, de casas muy antiguas del Callao, que todavía ocultan los tesoros de familias que probablemente murieron sin recuperarlos. Wow, interesante. Ahora sale esto y vemos que varias casas derrumban su... Sí, derrumban la casa. A ver qué cosa hay. Bueno, hay algunos que son unos muros de quincha de este ancho, ¿no? Sí, claro que sí. Lo que los pescadores cuentan es que
en las noches de marea baja, cuando se logra ver el Callao hundido, ¿no? Lo que es el Camotal y todo eso, dice que a veces escuchan gritos. El Callao hundido. El Callao hundido, claro. Es cierto que ahí en algún momento hasta se llegaba a cultivar o algo. Hay una cruz que sale, ¿no? De la catedral que está bajo el agua, Sí. ¿no? Que se hundió en el terremoto de 1700. De ese Callao, de lo que era la punta, ¿no? Ahora es el mar. Sí. Y en sí el Frontón y San Lorenzo eran la costa en aquel entonces. Y ahora hay quedan historias como sobre islas. que estaban unidos. Bueno, Sí. no necesariamente, porque en realidad sí las antiguas crónicas señalan que si Pizarro decidió aquí la capital, entre otras cosas, fue por el Valle del Rímac Sí. y porque la isla, porque siempre hubo una isla, Sí. les permitía cierta defensa. Defensa de los corsarios. ¿No? Pero que al final fue más bien lo contrario, porque la isla se convirtió en base para corsarios Sí. que asediaban la capital. Claro. O el combate del 2 de mayo tuvo Sí. a los españoles utilizando como base San Lorenzo. Sí, claro. De hecho, San Lorenzo dice que está muy cargado también. Sí, hay cada historia, ¿no? De militares que han visto que se aparecen, personas que gritan, lamentos en una mujer de blanco, ¿no? Que la ven flotando y es súper interesante. Pero hay una señora que vive en Chucuito, de unos 60 años. ¿Me contabas lo del Camotal o no? Ah, sí. No, eso te estaba contando los gritos de los pescadores. Sí. Escuchan. Pero hay una señora de Chucuito que me cuenta de que dice que a veces a ella le ha pasado, en su juventud, que veía como en las madrugadas venía una procesión tocando una campanita, vestidos como frailes. Y avanzaban y se iban hacia el mar. Impresionante, ¿no? No, y me dice, yo los he visto, doctor. Una señora mayor, pues mandando su historia, que no tiene nada, o sea, que no gana nada Tú sabes contando. que el Callao fue destruido prácticamente varias veces. Sí, sí, claro. Y el último tsunami, o uno de los más potentes que asoló el Callao, se llevó al 95% de su población. Sí. O sea, Callao, si tiene historias de tragedia, muchas, ¿no? Muchísimas. Oye, y al proyecto, que es 3 y 33, Así basado es. en hechos reales, Ujú. yo veo que le está yendo mejor y mejor cada vez. La gente se engancha con estas historias, Sí. tanto en YouTube, estás en TikTok también, Exacto, sí. y ese es el camino que te has trazado. O sea, tú estás enganchado con estas historias. Sí, la idea es hacer crecer ese proyecto, ¿no? Sí. Ahorita estoy por lanzar otro formato en el mismo canal de YouTube, ¿no? Aparte de los IRLs que hago. Sí. Y la idea es darle voz a la gente, ¿no? Voy a empezar a invitar a más personas que tienen que ver con el tema, gente que se animen a mostrarse, ¿no? Y pues el proyecto le está yendo así porque, bueno, la gente es un espacio seguro para las personas que han tenido estas experiencias paranormales, ¿no? Porque acá, o sea, yo las he tenido y sé lo que se siente y sé lo que es cuando las cuente que no te crean. Entonces en este espacio es, bueno, acá sí te vamos a creer y te vamos a respetar, no te vamos a decir loco, loca. Eso me parece genial. O sea, no es un podcast con grandes pretensiones explicativas. Sí, sí, no, sí, sí, sí. lo que queremos es darte la posibilidad de que cuentes tu historia. Sí, exacto. Y además la gente que viene a contarte Sí. sus historias son profesionales, muchos de ellos vinculados a la ciencia, quienes probablemente sientan que tienen algo que contar y que temían hacerlo para que no los estigmaticen ni se Sí. burlen de ellos, ¿no? Una de las últimas historias que te puedo compartir es de una Sí, doctora que está haciendo sus prácticas en el MINSA, en emergencia, en el Cayetano Heredia. sí. Ella me cuenta que llega un adolescente con sus padres, porque tenía bastantes heridas autoflageladas. Pensó que era una crisis psicótica, un tema así. La estaban ayudando y estaba gritando y le llamaba la atención que hacía berridos, pero de animales y voces raras. En lo que ella se está Claro, volteando garridos, para ponerle, así como... sí. para ponerle una vía, voltea Sí. un segundo, hablando con la técnica de enfermería. Cuando voltea dice que la ve a esta distancia de la cama en el aire, ¿no? En serio. Wow. Ella cuenta que la vio así y cuando la mira y mira a los padres y el papá le dice, es que ha jugado la Ouija, le dice. Y ella me dice, doctor, yo la vi ahí y bajó y me grita y en ese momento... Esa era su explicación. Le pusimos, el del papá, le pusimos un calmante y le dijimos, Sí. vaya con un sacerdote, pero acá no la podemos ayudar. La calmaron, la suturaron, todo, pero con miedo. Porque dice que gritaba. O sea, imagínate tú ser un personal profesional de la salud, una persona pensante, una persona Es que lógica y los- que te encuentres con un caso así. Los exorcistas existen. Claro. O sea, sí es una especialidad dentro de la iglesia. Y yo le pregunté a ella, ¿seguiste el caso? No, porque me muero de miedo. Dice, le dimos el alta y la dopamos.
Y la mandamos con la familia y dijimos que buscar un sacerdote, dice. Hay temor, pero al mismo tiempo, y es lo que compartía con ustedes, hay estudios de nuestra percepción de la realidad, estudios incluso neurobiológicos, Sí. que determinan que ese casi placer por buscar el miedo Sí. o las historias de terror, Miedo seguro, ¿no? El Ti- cine, que no te pase directamente miedo para que lo seguro, veas. pero Sí. tiene una razón de ser, porque queremos mantenernos alertas Así para es. que cuando una situación real de riesgo se presente, nosotros reaccionemos mejor. Yo te agradezco un montón, Juan David, No, el gracias a ti, que hayas estado aquí. Yo creo que va a haber una segunda parte porque Quedan muchas historias historias pendientes. han quedado muchas, Muchísimas. pero evidentemente si quieren ustedes seguir estas historias Así es. siempre, entonces busquen 3 y 33 basado en hechos reales. Está en YouTube, está en Instagram. Estamos está en Instagram, TikTok, YouTube, TikTok y Kik. Y Facebook, ¿no? en todos lados. Sí, en todos sí, lados. sí, sí. Doctor Misterio. Muchas gracias, Martín. Gracias a ti. No, muchas gracias. Espero acá una segunda. Y de repente me devuelvas la visita. Tú eres periodista. Sí. Que no has visto de repente y puedas contar, ¿no? Sí, tengo varias. Me he guardado algunas. Pero es que que sí. ese es el estigma que cargan. Creo que cargamos todos porque Sí. todos hemos visto algo. Todos lo hemos enfrentado a nuestro propio razonamiento. Sí. Yo, como te dije, vi algo y yo me he convencido durante años, y todavía creo que esa fue la explicación, de que tal vez comí algo que me cayó mal y aluciné aquello que vi. Había algunos hongos raros, tal vez De en repente, unos los champiñones tallarines pasados. verdes, qué sé yo. Me despido de algo que te puedo ¿Con contar. qué habrán para el hecho esos siguiente. tallarines verdes? De pronto no era albahaca. No. No, bueno, yo no sé, pero... Hice una investigación en el Congreso. Sí. De día. El Y, con- recopilé historias de los agentes de seguridad y uno de ellos se puso muy nervioso con lo que le pasó. En el Congreso. De ahí en el siguiente episodio te puedo contar. Y además, ojo, Congreso al lado nomás de la Inquisición, ¿ah? De ahí también tengo historias. De Ah. policías que han hecho guardia ahí. Doctor Misterio. Juan David, gracias. No, gracias a ti. Nos vemos en otro episodio de MM. Chao, chao.